Se determina las resistencias equivalentes entre los terminales A y B de la figura 1.2. Bien, para poder este circuito voy a utilizar otro circuito más grande que lo voy a obtener del solucionario, pero acá hay un detalle. En vez que utilice acá 3, se utiliza en realidad 2 ohmios, entonces hay que tener mucho cuidado para hallar la resistencia equivalente. Bien, con ese valor voy a utilizar, voy a determinar la resistencia equivalente. Primero excitamos el circuito con una fuente independiente de 1 voltio. Y por análisis de malla determinamos la resistencia equivalente, que depende de este valor I sub 1. Bien, I sub etiquetamos las corrientes de malla I sub 1, I sub 2, I sub 3 e I sub 4. 4 incógnitas, 4 corrientes. Bien, hallamos la matriz de resistencias, pero primero su diagonal principal. Suma de resistencias de la malla 1, 6 más 6, 12. De la malla 2, 6 más 6, 12. 2, 14, 16. De la malla 3, 6 más 6, 12. 14 y 16. De la malla 4, 6 más 6, 12. 14, 16 también. Bien. Malla 1 y malla 2, 6 sería menos 6. Malla 1 y malla 3, 6. Menos 6. Malla 1 y malla 4, no hay un resistor 0. Malla 2, malla 3, 2. Menos 2, malla 2, malla 4, 2. Menos 2. Malla 3 y malla 4, 2 menos 2. Por simetría completamos los demás elementos de la matriz. Bien, sería esto la matriz de resistencias. Ahora la matriz de fuentes de corriente. Fuentes de tensión, mejor dicho. En la malla 1 sube tensión 1, en las demás mallas 0 porque no hay fuentes de tensión. Multiplicamos ambas matrices y me va a dar la matriz de corrientes. El que me interesa es I sub 1. Bien. Reemplazamos la inversa de la matriz de resistencias multiplicado por la matriz de voltajes. 12 menos 6 menos 6, 0. Menos 6, 16, menos 2 y menos 2. Menos 6, menos 2, 16 y menos 2. 0, menos 2, menos 2, 16. Acá sería, bueno, acá voy a... bien. 1, 0, 0 y 0. Bien. La primera corriente sería 3 entre 20 amperios. Bien, la resistencia equivalente es el recíproco de ese valor. 20 entre 3. ¿En qué unidades? Ohmios. Y efectivamente 20 entre 3. Bueno, para el siguiente circuito, ahora vamos a hacerlo un poquito más grande acá. De la misma manera vamos a excitar el circuito, pero esto no es un circuito plano, es un circuito resistivo en el espacio, pero como todo tiene los mismos resistores es simétrico. Bien, vamos a excitar entre estos dos en sus dos terminales por una fuente de tensión. Entonces me va a generar una corriente y por lo tanto la resistencia equivalente entre estos dos puntos va a ser exactamente igual al voltaje de la corriente. Por la ley de Ohm, ¿no? Entonces esta corriente entra por acá y como es simétrico y todos tienen las mismas resistencias, se divide entre 3 y tercios
La corriente se divide entre 3 y tercios y tercios. Se llega a este nodo de acá y se divide, como está conectado a dos ramas y es simétrico, se ven dos corrientes iguales. Acá sería un sexto y acá un sexto. Bien. En este nodo de acá, esta corriente se divide en dos partes iguales. Entra un tercio, entonces sería y sextos. Y sextos y sextos. Bien. En este nodo de acá entra y sextos más y sextos, entonces sale la suma de estos dos, que sería y tercios. Bien, no suficiente es la... voy a aplicar acá la ley de voltajes de Kirchhoff. En este nodo que voy a... en el espacio la ley de voltajes de Kirchhoff. Bien, si subida en sentido horario, subida es V, caída cuando es caída de tensión de los resistores. Acá resistor por la corriente, 1 por I tercios. Resistor por la corriente, 1 por I sextos y sextos. Resistor por la corriente, 1 por I tercios. Bien, despejamos y sería igual a un tercio. Sería un tercio más, a ver, acá sería un tercio más un tercio más un sexto. 5 sextos, ¿en qué unidades de ohmio? Sería la resistencia equivalente. Y bien, comprobamos con el... y sería 5 sextos.